llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Con motivo del bicentenario de la independencia, se pueden discutir fechas y fechas. Hemos señalado en otro programa las primeras, las que detonan el proceso de la independencia para Centroamérica, las que lo hacen detonante incluso en Costa Rica, y alrededor de eso la discusión que se genera entre especialistas que superan la fecha del 15 de septiembre de 1821 para Guatemala o de 29 de octubre de 1821 para Costa Rica, y hacían énfasis en el 5 de abril de 1823, cuando se produce la guerra de Ochomogo, donde hay una disputa entre grupos que proponen la integración con el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, que ya había desaparecido en ese momento, y los que propiciaban el republicanismo, que eran los grupos vinculados a San José y a Alajuela. Habíamos señalado también que importante era la fecha de la primera integración del primer gobierno en época independiente, que se llamaron juntas. La Junta de Legados, la primera, del 12 de noviembre de 1821, que gobierna hasta el 1 de diciembre de 1821, cuando también se declara se redacta la primera constitución política de Costa Rica, el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica. Con ese nombre, Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, hay que entender que quienes lo redactan son personas cultas, que tienen capacidad para redactar una constitución de muchos artículos, sino que en el nombre mismo está reflejado toda una discusión que tenía ya más de 150 años en la vida internacional, que era el cuestionamiento que se hacía a las monarquías y al origen del poder monárquico, porque las monarquías justificaban su poder por un origen divino, era el rey gobernante por decisión de Dios, y en ese sentido empezaron a desarrollarse teorías que negaban ese origen divino del poder y lo ubicaban en la voluntad de los ciudadanos, en la voluntad de las personas, como actos políticos de los ciudadanos y como una delegación de esa voluntad que se expresaba en la escogencia de un gobernante que reflejaba la voluntad popular, la soberanía. Esas teorías que empiezan a desarrollarse desde el siglo XVIII, quizás un poco antes también en otros aspectos, se fortalecen, desde el siglo XVII, y se fortalecen en el siglo XVIII, pues llegan al siglo XIX también en conocimiento los costarricenses. El contrato social de Rousseau, los libros de Hobbes, de Locke sobre el gobierno civil, los trabajos sobre el constitucionalismo de la época, y esas cosas. Ya se habían desarrollado constituciones, ya se había creado el Parlamento inglés, ya se habían creado una serie de instancias que iban de una u otra manera regulando el poder del rey, disminuyéndolo, pero sobre todo cuestionándolo. Es cuando en la Constitución de 1821, en el título que tiene, se refleja justamente esa condición de conocimiento que tenían los costarricenses que lo redactaron de esa teoría política, de esas ideas políticas antimonárquicas, republicanas. A ellos suman la Revolución Francesa, todo el movimiento intelectual que la conduce, el enciclopedismo francés, y suma también la independencia de las 13 colonias inglesas, la independencia de los Estados Unidos, que también conduce a la integración de un gobierno republicano de características federales, que en ese momento incluso plantean algunos de sus principales líderes, como Thomas Paine,
que la independencia de Estados Unidos debía llevarse en punta de lanza, así decía, hacia las colonias españolas. Es decir, creía este revolucionario norteamericano que debía contribuirse a la lucha por la independencia de las colonias españolas, llevando parte de esa lucha que ya había sido exitosa en Estados Unidos para el resto de la región. Entonces ya era una situación en que esto iba propiciando, y por otro lado estaba la Declaratoria de Independencia de Estados Unidos, estaba la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaratoria de los Derechos de la Mujer de 1793 y algunos otros documentos que inspiraban en ese sentido esas ideas de soberanía popular, de independencia, de republicanismo. Y por supuesto que en la Francia revolucionaria, poco tiempo después se articula todo el movimiento republicano con Napoleón, que termina declarándose emperador y conduce procesos de liberación antimonárquicos en España y en otras regiones de Europa, incluida un avance que intenta hasta la Rusia zarista, llegando muy cerca de Moscú, a un pueblito que se llama Borodino, donde en 1812 los rusos lo derrotan y lo obligan a retroceder. Pero en ese proceso de Napoleón que llega hasta Rusia, pasa por la dominación de España desde 1808 hasta 1814 e impone no solo la destitución del rey en ese momento, sino también una constitución que se llama el Pacto de Bayona o la Constitución de Bayona, de características republicanas. Es una constitución que nosotros en general casi la desconocemos para la América Latina, que en aquellos días tuvo representantes del continente que no fueron nombrados desde América, sino que participaron americanos que vivían en España y en Europa, y entonces los integraron allí a las discusiones de Bayona. Esa constitución republicana pues gobierna a la España desde 1808 hasta 1814. En ese mismo proceso se produce una reacción para convocar delegados de las colonias españolas para reunirse en Cádiz, y en Cádiz redactan la Constitución de 1812, que son antecedentes ambas, la de Cádiz y la de Bayona, de la Constitución nuestra, pero no son constituciones nuestras. Cuando España estuvo ocupada por Napoleón, se desarrollaron movimientos independentistas, oígase bien, independentistas, que llamaban a la independencia de España de la dominación española. Y alrededor de eso se crearon movimientos juntistas, que eran movimientos políticos que se agrupaban en juntas para restaurar el poder monárquico. En América se dieron movimientos juntistas de igual forma. Cartago fue una expresión de ello, de declarar la solidaridad al monarca. Por eso las Cortes de Cádiz la declararon muy noble y leal ciudad de Cartago. Pero este movimiento de juntas y de independencia de España frente a Napoleón, que la ocupaba y la oprimía, propicia paralelamente el desarrollo de los movimientos independentistas dentro de la América colonial contra la dominación española. Si los españoles hablaban de independencia frente a la dominación napoleónica, en América se hablaba de independencia frente a la dominación española. Eran dos movimientos paralelos que tuvieron esa relación histórica simultánea y que contribuyeron de una y otra manera al proceso general de la independencia. A veces no entendemos esta particularidad, la desconectamos de nuestra realidad, pero entendamos también que si en España entre 1808 y 1814 se producen movimientos independentistas, pues lógicamente los movimientos independentistas de América también son válidos contra la opresión colonial extranjera que sufríamos nosotros. Pues bien, restaurado el gobierno español,
1814, monárquico, suspende la Constitución de Cádiz hasta 1819, la vuelve a restablecer ya tardíamente, cuando en América ya se habían dado cerca de 5 constituciones en otros países, antes que Cádiz, en 1811 en Venezuela ya se había dado una constitución, y en ese sentido ya había un movimiento constitucionalista en América, y antes de 1821, para el caso nuestro, varios otros países habían también hecho sus propias constituciones, que es importante tenerlas de referencia porque quizás también las personas que redactaron la Constitución de 1821 de Costa Rica, la del Pacto Social Fundamental Interino o Pacto de Concordia, tenían conocimiento de ellas. Pues bien, este es parte de ese proceso emancipador, de ese proceso liberador de la gran región de América frente a la dominación española de nuestra región Centroamérica y de Costa Rica. Algunas personas en el pasado histórico del país señalaron algunos hitos importantes que podrían también adicionarse, sumarse al proceso de la independencia como fortalecimiento o consolidación de ella. Por ejemplo, cuando don Braulio Carrillo, ese extraordinario jefe de Estado que tuvimos nosotros, hombre de mano fuerte, hace el Código General de Carrillo, que así se llamó y así se publicó con ese nombre, que fue el primer compendio de leyes nacionales, porque todavía hasta 1841 se usaban las leyes fundamentales españolas. Hay quienes, juristas principalmente, sostienen que con Braulio Carrillo se independizó jurídicamente Costa Rica. Es decir, se hizo un proceso donde las leyes nacionales empezaron a tener cuerpo propio. Obviamente ya había cuerpo propio porque el Congreso de la República se había constituido en 1824 bajo el gobierno de Juan Mora Fernández. Y ese gobierno ya había empezado a hacer leyes, eran las leyes nacionales, pero no habían códigos generales. Y cuando se establecen estos códigos generales, se le da un rasgo preponderante, sobresaliente, y hay juristas que han sostenido justamente eso, de que ese momento es el que termina como de independizar a Costa Rica de España. Bueno, esa es una discusión también. Obviamente el código de Carrillo fue un código general, así se llamó, porque ahí estaban contempladas normas de derecho civil, de derecho administrativo, de derecho laboral, de derecho penal, de derecho tributario, en fin, de derecho de familia, etc. Incluso establece en 1841 normas para disolver el matrimonio, lo que después va a ser el divorcio, que se logra hasta 1888, pero ya se establecían formas para disolverlo. Era un código muy avanzado para su momento, y en ese sentido también se le considera a Braulio Carrillo como el estructurador, el formador, el arquitecto del Estado costarricense, porque es el hombre que con el Código General le da como esqueleto propio a la estructura republicana que ya venía funcionando en el país desde 1821. Entonces esa es otra fecha que hay quienes la han sostenido históricamente como una fecha relevante e importante. A este respecto habría que entender también que podemos hablar de una primera independencia, que puede ser en relación a todas esas fechas que hemos visto: 15 de septiembre, 29 de octubre, el primer grito de independencia de Pablo Alvarado allá por 1808, la primera junta de delegados el 12 de noviembre de 1821, la guerra de Ochomogo el 5 de abril de 1823, donde hay una disputa entre quienes querían anexarse al imperio mexicano de Iturbide y quienes querían mantenerse republicanos independientes,
O bien también la constitución del Estado de Costa Rica podría ser otra, cuando dentro del proceso independiente que ya habíamos iniciado en 1821, culmina con la integración de Costa Rica a la República Federal Centroamericana de común acuerdo con el resto de los países de Centroamérica, que también se habían independizado en 1821, en el intento de crear una gran república federal que aglutinara a las mismas regiones, excepto a las partes mexicanas que pertenecían a la Capitanía General, para constituir una república federal. Y en ese sentido, podríamos pensar que la Constitución del Estado de Costa Rica es otra fecha de independencia, en 1823 y 1824, y del mismo modo que cuando salimos de esa República Federal y se declara la República de Costa Rica en 1848, 31 de agosto, podría considerarse otra fecha relevante de eso, en la consideración de que todavía hasta 1848 pertenecíamos a una unidad regional mayor, aunque ya independientes de España, pero ahora independientes totalmente, en un acto que ya había sido también declarado por el propio Carrillo, que nos había sacado de la federación desde 1838. A pesar de eso, Francisco Morazán nos volvió a meter en 1842, y a la caída de Morazán ese mismo año en septiembre volvimos a salir de la federación, que ya estaba muerta prácticamente, y son momentos históricos que uno podría considerar, a efectos de la discusión nada más y el conocimiento general, de que son momentos o fechas que podrían estar ahí sumando alrededor de esos eventos que podemos festejar dentro del llamado Bicentenario de la Independencia. Después de la declaratoria de la República en 1848 no tenemos otro hito importante más allá que, y el más importante, que la guerra de 1856, cuando se afirma y se consolida la independencia lograda desde 1821 y en todas esas fechas, frente a intento de esclavizante que impulsaba William Walker en Centroamérica y que llegó a amenazarnos a nosotros de manera directa, incluso penetrando con su hueste filibustera hasta la región de la hacienda de Santa Rosa en Guanacaste, donde lo sacamos de ahí el 20 de marzo. Y esa fecha del 20 de marzo, que es la derrota de los filibusteros en Santa Rosa, bien podría también simbolizar una fecha de afirmación de la independencia. Si no de la independencia, al menos de la afirmación y consolidación. 11 de abril, la derrota, obviamente en Rivas de los filibusteros, pero no su derrota final, porque la guerra se mantuvo hasta 1857, cuando el 1 de mayo de 1857 Walker fue obligado a rendirse y a salir de Centroamérica. Y en ese sentido, también 1 de mayo de 1857 podría ser una de esas fechas que podrían simbolizar la consolidación y afirmación de la independencia. Intenta Walker volver a Centroamérica y en 1860 lo capturan en Honduras y lo fusilan el 12 de septiembre de aquel año. Pues bien, ahí, digamos, mueren esos intentos directos de invasiones. Por eso podemos decir fechas de independencia, dependiendo a qué le demos el énfasis y a cuál le demos el mayor valor. Una nueva fecha de independencia, pero que ya no es la primera, sino la segunda independencia, porque así fue denominada, está relacionada con la aprobación de las garantías sociales y el Código de Trabajo. Esta reforma social tan importante en Costa Rica, que llega hasta nuestros días, que sirve de colchón para el desarrollo del Estado social y de derecho de Costa Rica, y que es la columna vertebral para la estructuración del Estado contemporáneo, en desarrollo de una gran cantidad de actividades e instituciones que después son fortalecidas por la Junta de Gobierno, y que ha elevado la calidad de vida de los costarricenses y las condiciones del desarrollo económico del país, se producen en 1843 la reforma,
y esa reforma, esa discusión que culmina en 1843, se aprueba el 26 de agosto de ese año, pero entra en vigencia por disposición del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente de la época, el 15 de septiembre de 1943, que el propio Calderón Guardia festejó como el día de la segunda independencia, y alrededor de la cual, fecha importante, 15 de septiembre de 1943, se hizo un enorme desfile popular para celebrar la aprobación de las garantías sociales dentro de ese concepto de segunda independencia. De manera que ahí tenemos, en referencia también a los festejos que vienen del Bicentenario, otras fechas que pueden tenerse en cuenta adicionales para celebrar con motivo de este Bicentenario y para valorar el desarrollo interno de Costa Rica durante todos estos años. Al final, todas las fechas tienen por detonante para nosotros de manera directa lo dispuesto en Guatemala el 15 de septiembre y lo que arranca en Costa Rica el 29 de octubre de 1821. En esencia, las dos fechas básicas, columnares, en que debería celebrarse la independencia y siempre, son el 15 de septiembre, por la disposición de celebrarla conjuntamente con los pueblos de Centroamérica y porque ahí se produce justamente el estallido y la detonación de la independencia que nos llega a nosotros en conocimiento, y el 29 de octubre de 1821, cuando en Cartago se toma esa decisión. Las otras fechas son fechas que giran justamente alrededor de esos dos procesos que hicieron avanzar todo el resto histórico nacional y centroamericano. De manera que son fechas que podemos estar rememorando. Y quizás puedan aparecer otras donde destaquen eventos importantes y significativos de nuestro desarrollo institucional que valga la pena realizarlos y celebrarlos como parte de este proceso de la independencia. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.